interesados en trabajar con ustedes. También le he dicho a mi compañero Jacinto, que maneja todo el tema de bioeconomía y desarrollo sostenible, que esté pendiente de la articulación que estamos teniendo con ustedes para en una próxima ocasión él también pueda participar. Perfecto, perfecto. Carla, entonces comenzamos, por favor. Listo. ¿Cómo están, amigos de Radio Latino 2, Radio Prensa y Televisión aquí en la ciudad de Nueva York? Transmitiendo un programa más de todos los días, jueves, obviamente, con invitados especiales. Y en esta ocasión nos está acompañando el ingeniero Luis Falconi directamente desde la provincia de Zamora, ¿no? No, perdón, Morona, Santiago. Perdón, estaba acordando de los amigos de Zamora. Hoy justamente estaba conversando con ellos. ¿Cómo está? Muchísimas gracias por acompañarnos en este podcast del día jueves. Qué gusto saludarlos, queridos amigos. Para nosotros un honor poder conversar con ustedes, con toda la comunidad, saludar a todos los amigos de Nueva York y extender un fraterno saludo a nombre justamente de Tío Ayuncar, el prefecto de Morona, Santiago. Lo saluda Luis Falconi, director general de turismo de la prefectura de Morona, Santiago, en la Amazonía del Ecuador, y estamos a la orden para conversar el día de hoy de varios aspectos, oportunidades que tenemos como provincia y también obviamente para intercambiar y crecer en conjunto. Muchas gracias, muy amable. Bueno, les saludamos. También tenemos a dos compañeras. Son ellas estudiantes de la Universidad Católica de Ibarra. Le tengo que decir que son postulantes de un alto grado de estudio, ¿no? Nosotros como Cámara de Comercio y Radio Latino 2 pedimos que los estudiantes que vayan a colaborar con nosotros sean un promedio 9.5, 2 o 3. Entonces, tanto Betsabeth como Fátima Pamela tienen ese puntaje con las cuales colaboramos con gobiernos seccionales, con empresarios, para desarrollar proyectos y ellas vayan viendo lo que es el valor agregado, ¿no? Que los jóvenes entiendan que en el campo está la industria, que en el campo está el negocio. ¿Mm? ¿Cómo lograr ese objetivo? Pues desarrollando proyectos. Saludos, Betsabé, muy buenas noches. Gracias por estar aquí. Muy buenas noches, un gusto con todos poder estar aquí. Gracias, Fátima. Muy buenas noches. Buenas noches, mucho gusto con todos, que se encuentren bien. Gracias. Como puede ver, son muy jóvenes, ¿no? Pero tiene ese entusiasmo y esa decisión. Ya estamos haciendo algunos trabajos. Increíblemente, también nos están presentando obras gigantescas que podamos comenzar a trabajar desarrollando, ya sea parte del proyecto, porque ya hay algunos convenios, pero como consultor, que yo soy acá en los Estados Unidos, nos buscan para ver cómo vamos a mejorar todos estos proyectos, ¿no? Hoy lo hemos titulado este programa la alianza con los ecuatorianos en el exterior, con los migrantes en la parte del turismo. De lo que pude conversar con su asesor, creo que es, o la persona que trabaja junto con usted, Javier, me dejaba saber que usted es una persona que tiene mucha experiencia en el turismo. Entonces,
Nosotros estamos viviendo acá más de 30 años, 35 años exactamente, y estamos en la parte del periodismo, en la parte eh, de los negocios. En los negocios estamos sobre los 30 años, en el periodismo estamos como 20 años en Radio Latino 2, pero siempre ha sido nuestra preocupación, ¿no? Nosotros acá, los ecuatorianos en el exterior, somos un potencial turísticamente hablando, pero ¿qué es lo que se ha hecho para que estos compatriotas ecuatorianos realmente sepan y puedan disfrutar de todo lo que es nuestro país, señor Falconi? Sí, qué gusto saludarlos y conversar. Yo voy a hablar un poco desde lo macro en un inicio para que ustedes puedan ver un poco en base a la experiencia. Tuve la oportunidad de estar algunos años en el Ministerio de Turismo del Ecuador y en algunos lugares territoriales, tanto en el sector privado, la academia, la sociedad civil, siempre en el tema del pro del turismo. Entonces hay unos bagajes que son importantes como background de poder ponerlos sobre la mesa. Primero, nosotros como Ecuador tenemos unas condiciones muy particulares porque estamos en una región que, si bien es cierto, es muy rica en recursos turísticos, entiéndase cultura, gastronomía, la biodiversidad, el clima, no se diga en conjunto, eh, es una de las regiones del mundo con menor conectividad con respecto a otras regiones, conectividad aérea. Por ejemplo, si comparamos con Europa, si comparamos con el mismo Norteamérica, si comparamos con el Asia, entre los cuatro continentes que yo he tocado en este momento, Sudamérica, Norteamérica, Europa y el Asia, somos el que menos conectividad aérea tenemos. Dos, esa conectividad aérea como país hace que obviamente se encarezcan porque es un tema del mercado, ¿no? De oferta y demanda. Entonces hay muchos pasajes que nos llama muchísimo la atención desde el mismo Nueva York, vamos a decir, al Ecuador, que de Nueva York a un destino en Europa, por poner un ejemplo, o un destino dentro del mismo Norteamérica. En tercer lugar, tenemos una competencia desde el punto de vista de qué vendemos como país. Y esto de alguna forma son las políticas públicas desde hace algunos años. Nosotros competimos, nuestros países con los que competimos son el Perú, obviamente, Colombia y Costa Rica, en especial los tres, porque el turista o el segmento de turista como país que busca este tipo de destinos es el que también busca el Ecuador, con una particularidad que es súper importante ponerle sobre la mesa. Si ustedes analizan ya la conectividad aérea de el Perú con el hub de Latam y la conectividad aérea de Colombia con el hub de Avianca, prácticamente el Ecuador pasa a ser muy dependiente de poder llegar a través de uno de estos dos países en especial. Entonces, eso de alguna manera, dentro de Latinoamérica, encarece también un poco más su conexión y nosotros acá tenemos una realidad que se la conocen muy bien nuestros amigos y nuestros hermanos que viven fuera del país, que son los dos aeropuertos internacionales, el aeropuerto de la capital de Quito y obviamente el aeropuerto que está en Guayaquil. Y para cerrar este tema macro de análisis, que es importante para llegar a situarnos del momento en el que estamos, históricamente, sobre todo Colombia y Perú, con quienes competimos en turismo, prácticamente en los últimos 15 años han pasado, en el caso del Perú, a tener más de casi 3 millones de turistas, con respecto a que tenían 1 millón hace 15 años y hoy tienen 3 millones, y Colombia que tenía 1,5 millones y tiene 6 millones de turistas. Y nosotros hemos pasado de prácticamente 800,000 turistas a duplicar la tasa cuando vemos que ellos en muchos de los casos la multiplicaron por 6 o por 3. ¿Por qué razón sucede esto? Porque desde el año 2000, tanto Colombia como Perú tienen un financiamiento público que lo hacen a través de ProColombia o de PROMPerú, de alrededor de 20 millones de dólares promedio, desde ese año hasta ahora, con lo cual estamos en números gruesos diciendo que casi han invertido 500 millones de dólares cada uno de estos países en promoción turística durante estos años. Y el Ecuador, con respecto a lo mismo, máximo habrá llegado a una inversión de unos 50, 60 millones.
entonces, que es casi el 10% con respecto a nuestros vecinos, hermanos y competidores. Entonces, estos son factores que son importantes y que desafortunadamente se agravan, como ustedes conocen, con los temas internos que terminan sucediendo como hace un año y medio, 2 años, cuando el tema de la inseguridad eh, se va de las manos un poco del manejo del país y esta declaratoria de guerra interna de hace un año aproximadamente, con mejores indicadores al día de hoy de lo que se tenía, definitivamente hace que en plena recuperación post pandemia se caiga la demanda de los turistas como tal. Y sumado a la crisis económica que la vivieron todos los países luego de las pandemias, si ustedes recuerden, el Ecuador ha tenido 3 olas migratorias en su historia moderna. La primera del 60 al 80, no recuerden, salíamos con las migratorias de Estados Unidos y Venezuela en ese momento. La segunda alrededor del 99, el 2000, 2002, ya en el ámbito del feriado bancario y de la dolarización. La segunda ola migratoria fuerte con migraciones de Estados Unidos a España y a Italia. Y una tercera ola migratoria muy fuerte que la acabamos de vivir desde el 2023 hasta ahora el 2025, donde ya han salido más número de ecuatorianos que las que salieron en el feriado bancario como tal. Entonces son estos factores que, si bien es cierto, luego este desarraigo de nuestros hermanos ecuatorianos hace que en cambio ingresen divisas al país, pero ha tenido una contracción el turismo en los últimos años por lo que estamos conversando. Con respecto al turismo internacional, con respecto al turismo nacional, en cambio, la costa, que desafortunadamente se ha visto muy complicada con los indicadores de violencia, ha ido cambiando muchos de sus hábitos. Prácticamente los hermanos de la costa hacen sus actividades hasta las 6, las 7 de la noche máximo, y de ahí ya van cerrando sus actividades como tal, y mucho del flujo que se movía hacia la costa hoy se mueve entre los Andes, entre la sierra, y obviamente la Amazonía también. Y sobre todo la Amazonía es uno de los grandes potenciales para poder analizar por qué, a diferencia de la costa en que está con los indicadores máximos de inseguridad, la Amazonía es la que menos indicadores de inseguridad tiene. Y ahí ya entro a Morona, Santiago, esta hermosa provincia de la Amazonía, la segunda más grande en extensión del Ecuador, una provincia muy bendecida como tal, con el ámbito cultural, con una combinación de la interculturalidad con el pueblo mestizo, el pueblo shuar y el pueblo achuar. Y después también con tesoros de biodiversidad, como por ejemplo el 70% del Parque Nacional Sangay se encuentra dentro de esta provincia. El Parque Nacional Sangay tiene la misma declaratoria de Patrimonio Natural de la Humanidad de la UNESCO que tiene Galápagos. Entonces estamos hablando de un ecosistema muy frágil también, similar a Galápagos. Y dos, otro parque nacional que se llama Río Negro Sopladora, sumado a varias reservas e incluso lugares y declaraciones también que se hacen al interior. Esta es una provincia tan particular que tiene ordenanzas de conservación dirigidas al turismo sostenible y demás que tienen más de 15 años de declaratoria a nivel de ordenanzas provinciales, entre otros aspectos. Y sobre todo, y cierro ahí mi primera parte del análisis también, si ustedes recuerdan, la Amazonía eh, tiene un desarrollo bastante importante en el turismo, sobre todo en la parte norte, que se desarrolla hace unos 40, 50 años en la zona del Cuyabeno y demás, donde se desarrolla el turismo internacional. También en los puntos como Misaguallí, en la provincia del Napo. Y cuando hay ya la conexión, hace aproximadamente unos 10, 12 años, entre la ciudad de Baños, que es la ciudad más visitada de turismo del país, con el Puyo, cuando se hacen los túneles y demás, se completan, perdón, todos los túneles y el acceso a la troncal amazónica, ahí hay una derrama del turismo de entre Baños y toda la zona que llega hasta el Puyo y se va hacia el norte, la zona norte. Pero la Amazonía del Puyo hacia el sur, que es donde ya está la provincia de Morona Santiago, se queda un poco más relegada en el tema de turismo. No sin ello, recibieron unas inversiones bastante interesantes e importantes en cada uno de sus hoy 13 cantones, hasta hace un año 12,
Y esto hace que al día de hoy, ustedes saben que a partir de la pandemia, muchos de los conceptos que se iban recién a desarrollar en el año 2030, como es la conservación, mejorar el ambiente, el tema de muchos de estos aspectos, la pandemia hace que los traigamos antes. Entonces, lo adelantó a la humanidad donde empezó a valorar este tipo de cosas. Y es un momento muy interesante para que Morona Santiago, esta provincia, el nuevo destino amazónico del Ecuador, como nosotros la estamos promoviendo también, encuentre una brecha porque al no haberse, entre comillas, desarrollado como otros lugares se desarrollaron, todavía te encuentras aquí ciudades que son relativamente pequeñas con respecto a otro tipo de ciudades. Macas, que es la capital, tiene aproximadamente 30.000 habitantes, que es la misma cantidad de habitantes que Baños, pero esta es la capital de provincia. Y sumado a la distancia que tiene Morona Santiago para que nos podamos imaginar en la misma provincia, prácticamente Palora, que es nuestro cantón que está al norte, está a la misma altura de Ambato. Y Gualaquiza, que es nuestro cantón que está al sur, está a la misma altura de Loja. Entonces yo suelo decir en términos serranos, Morona Santiago, arrancas en Ambato y terminas en Loja, solo de manera longitudinal, sin hablar de todo lo que es la cola con la que justamente limitamos con Pastaza al norte y con el Perú al sur. Entonces yo creo que es un momento muy interesante porque además de esto, y entrando mucho a lo que Latino hace, acá hubo un cambio con Tillo Yuncar, con el nuevo prefecto, hace un par de años cuando él toma liderazgo en el 2023 de la provincia, porque él inserta unos conceptos que hoy y más adelante van a ser bastante demandados, que es la bioeconomía y el desarrollo sostenible. A la misma dirección que antes hacía política pública provincial, que se llamaba Fomento Productivo, le pone bioeconomía y desarrollo sostenible. Y ese es un cambio realmente radical, un punto de inflexión muy importante para ya el tema de los desarrollo de los bioproductos y ver un desarrollo con conceptos de sostenibilidad, que quiere decir que además de ser económicamente rentable, sea ambientalmente responsable por la zona en la que estamos y sea socialmente responsable para la redistribución de riqueza. Y dos, crea la dirección de turismo para empezar a trabajar en toda la economía de servicios, que es también pegar un salto muy importante desde el punto de vista cualitativo para entrar en una economía que muy probablemente sea ya una de las opciones para los jóvenes que ya no quieren estar mucho en el agro y que pueden también dedicarse a este otro aspecto. Eso ha sido una muy breve compilación un poco del turismo, llegar al momento actual, las coyunturas, las propias condicionantes de Morona Santiago y seguiremos conversando a partir de aquí ya de los retos en adelante que también tenemos y cómo nos podemos articular con ustedes también para conocimiento, visita, desarrollo y aprovechar muchos de los programas que muy probablemente ustedes en Nueva York pueden facilitarnos y ayudarnos a desarrollar, a tener y tener este vínculo que cuando se ayuda a Morona Santiago realmente estamos ayudando a una provincia a que se desarrolle de manera sostenible acá en el Ecuador. Sí, todo realmente interesante, ¿no? A lo menos eso de bioeconomía, que estamos hablando de vida con economía. Interesante Exactamente. ese tema, ¿no? Nosotros manejamos mucho de eso a nivel de los profesionales catedráticos ecuatorianos. Bueno, hasta ahora sigo siendo el presidente de un grupo de científicos y catedráticos ecuatorianos que van dando valor agregado a muchos de los productos y ahí estamos hablando de vida, ¿no? ¿Por qué razón? Porque nosotros hablamos como es el caso de la sola, y que se puede dar en grandes cantidades allí en el oriente ecuatoriano. Eso lo que habla es del nitrógeno. Los seres humanos tenemos cuatro, por cada partícula de oxígeno tenemos cuatro de nitrógeno. Entonces, ¿qué tan importante es esta planta que tiene un 300% de nitrógeno? El arroz, para sembrarse, necesita nada más un 25% de nitrógeno, que es urea, y esa urea es sintética derivado de productos del petróleo, ¿no? Entonces, sí, me parece súper interesante todo esto. Y lo de la logística es lo que me queda sonando, ¿no? Me queda ahí palpando eso. ¿Por qué razón? Hace unos 15 años, en el gobierno que estaba en ese tiempo,
nosotros le propusimos al ministro Patiño que nos podíamos hacer responsables los inmigrantes de TAME. ¿Por qué Ah, razón? Porque la mayor cantidad de migrantes compraban, bueno, ahora ya no hay tanta costumbre de eso, ¿no? Pero anteriormente la mayor parte eran trabajadores. Ahora ya se han convertido muchos en empresarios por ciertas cosas que se van dando acá y que se abren las oportunidades. Entonces, cuando hay los pagos de impuestos y cuando viene ya el reporte de impuestos, que es en el mes de febrero, marzo, entonces ellos tienen un dinero que les retornan regularmente, ya sea por los hijos, ya sea porque le cobraron de más impuestos, pero acá sí regresan los impuestos. Entonces la gente tiene sus 3, 4 mil dólares, inmediatamente compra un pasaje 4, 5, 6 meses anticipado, ¿no? Ya él paga el pasaje porque supuestamente estamos en temporada baja. Entonces, eso conversábamos con el ministro Patiño hace 15 años. Le dejábamos saber, ministro Patiño, ¿usted sabe cuántos ecuatorianos ya tienen regularizados los documentos? Para ese tiempo creo que no pasábamos de 1 millón, pero ya habían más de 100.000 ecuatorianos y para 15 años atrás lo máximo que había era como 8 vuelos diarios o 6 vuelos diarios al Ecuador. Pero ya en ese momento, y eso habla las estadísticas, el 90% de los pasajeros eran ecuatorianos que llevaban a sus familias, ¿no? Porque acá hay ecuatorianos con más de 60 años viviendo en este país. En el caso de mi suegro, nomás él tiene como 60 años y una cantidad de amigos de él son 60 años. Y cuando se dio un convenio con Estados Unidos, Ecuador, hay una gran comunidad de todo lo que es la provincia de Manabí, porque ellos fueron los que postularon porque necesitaban profesores que enseñen español. Ahora no quieren enseñar español, pero para ese tiempo necesitaban personas que sepan español para que enseñen a los trabajadores y puedan comenzar a ser parte de esta comunidad acá en los Estados Unidos. Entonces, cantidad de ecuatorianos se le propuso que compremos TAME porque había carga y había pasajeros, ¿no? claro. Todo lo que son las encomiendas, ¿no? Lo que es paquetería, había una demanda tremenda y hay ahorita mucho más todavía, pero ahora ya somos como casi 2 millones. Para ese tiempo, me acuerdo, si no estoy mal, no era menos de 2.000 millones de dólares que ya se enviaba anualmente. Y Wow. para ese tiempo, los taxistas acá en la ciudad de Nueva York, que a lo menos en la parte del norte de nuestro país, todo lo que viene de La Tacunga, de Ambato, de esas partes, venían directamente a ser taxistas. Lo que es de la provincia de La Suay y el oriente ecuatoriano venían a ser joyeros. No había ese boom de la construcción. Y las factorías, obviamente, tejido. Las personas de Ambato, como eran especialistas en cuero, de una vez llegaban porque había factorías en cantidad, eran especialistas en eso. Entonces, por ejemplo, en eso, en la logística, yo pienso, con todo respeto, que nos quedan debiendo los gobiernos de turno, porque si hubo propuestas para mejorar, recordemos que el aeropuerto de Manta, el aeropuerto de Macas, yo conozco Macas hace casi unos 45 años atrás, yo entraba cuando no había el puente del río Upano, creo que es Upano. ahí. ¿Sí? Nosotros llegábamos solo hasta la orilla del río porque nosotros llegábamos con maquinaria. Mi padre tenía una pequeña compañía de equipo caminero. Entonces, yo tenía que, cuando uno llegaba a Macas, ahí hay un horno de ladrillo, donde que en ese puente tenía que bajarle al tractor y con el mismo tractor cuadrar la plataforma para llegar a la ciudad de Macas, ¿no? Entonces, yo Wow. conozco perfectamente toda esa parte. Nosotros trabajamos desde San Juan Bosco, ¿no? Pan de Azúcar. De ahí de Pan de Azúcar llevábamos el material para todo lo que es el centro Shuar antes de que llegue a Yansa, Gualaquiza, todo eso. Entonces, conocemos perfectamente todo ese trayecto y en la logística, como les digo, ahí hay un aeropuerto desde que yo me acuerdo en Macas, que eso hicieron los gringos, porque ahí lo primero que llegaron eran misioneros en esa parte Ujú. de Macas. Entonces, a la salida de Macas, que antes Macas era pequeñito, ¿no? Yo me acuerdo que cuando entrábamos, si uno seguía a la derecha largo, ahí estaba el aeropuerto de Macas. Claro, no tenía asfalto ni nada de eso, pero recordemos que las primeras personas que llegaron allá, eh, primero fueron misioneros que les lanzaron en paracaídas y después llegaban en avionetas porque no había transporte. Entonces, Claro. en parte de la logística eso tiene. Lo que pasa que nunca se hizo un seguimiento ni tampoco se visionó al futuro con proyectos para desarrollar este tipo de emprendimientos, ¿no? Por eso digo que me quedan las dudas. Yo trabajé para Aerolíneas Cóndor cuando era muy joven en Loja y de ahí entrábamos a Ujú. todas partes del oriente en avionetas. Ya, conozco bastante de esa parte, ¿no? Y como usted mencionaba del turismo, mire,
yo he tratado de hablar con los ministros de turismo y coincidencias que usted ha sido viceministro, ¿no? A lo menos con el último ministro que está ahorita de presidente de la Asamblea. Y les decía a los otros ministros eh, que nosotros, Ecuador, hay muy pocos destinos turísticos. Inclusive le decía al mismo ministro, digo, saque el librito que usted tiene, que no hay más de 20 destinos. Entonces, coincidencias de la vida, hace unos 5 años, en plena pandemia, yo invertí en el Ecuador porque había la oportunidad de compré un hostal en Puerto López. ¿Pero por qué compré en Puerto López? Antes de comprar en Puerto López, fui invitado a la Universidad de Eloy Alfaro, justamente lo que estoy haciendo ahora con Fátima y Betsaber, ¿no? El ingeniero Camino lamentablemente falleció, era el director, eso justamente en la pandemia, y me invitaron a través de una empresa que trabajo como agente libre para dar charlas, lo que es la tesis de grado con valor agregado. Y me recuerdo que lo primero que hice, a mí me gustan los juegos extremos. Así que fui a recorrer Ah, todo, desde playas, salinas, eh, esta parte que es acá, Olón, Montañita, no, todo. Y la mejor playa que había ahí era Ayangue. ¿Por qué ujú, razón? Porque en Ayangue uno puede entrar tal vez unos 1000 o 2000 metros y el agua todavía le llega a las rodillas. Y esa había hoy una razón sumamente sencilla, ¿no? Que eso es una forma de herradura y en el mar, para que entre las olas, primero tiene que entrar el viento. Como choque el viento, las olas también se regresan y se convierte en una laguna natural. Puerto López es un poquito más grande esa herradura y también el agua, bueno, entra un poquito más. Entonces, de todos esos, justo se apareció esta oportunidad de comprar un hostal y compré. Y lo primero que me fijé, dije, aquí está el aeropuerto de Manta. Y mire que ahora llega ujú, un avión todos los días desde Miami, ¿no? Ahora llega a Manta. Entonces, esta parte nuevamente de la logística y haciendo un estudio de mercado, elaborando un proyecto para ver cuál era lo mejor. Y en Puerto López, en plena pandemia, cuando yo tenía, o sea, que tengo hasta ahora el hostal, y me hice socio con una persona que tiene unos yates que lleva a la isla de La Plata. Increíblemente, eso era full. 1500 turistas llegaban extranjeros, eh, pero vía barco, ¿no? Muchos a Manta, pero 1500 extranjeros que venían, a lo menos la mayor parte de Europa, alemanes, suizos. Entonces, ahora casi ya no hay nada. Ahora es ujú, contados los turistas que llegan. Pero, ¿qué pasó? De pronto están llegando cantidad de turistas desde los Estados Unidos. Yo manejo, por estar en esta línea, mucho marketing para allá, y la gente me pregunta, oye, ¿y en dónde queda Puerto López en el Ecuador? Un ecuatoriano. ¿Qué es la ruta del Espondi? ¿No? ajá. Cuando les hablo del oriente, le digo, mira, ¿sabes qué? Hay una parte allá que se llama Lomi Puerco. ¿Y en dónde queda Lomi Puerco? Ese nombre me parece que no existe en ningún diccionario. Le digo, no es en un diccionario, ese existe en el mapa, digo, no en el diccionario. A veces en son de chiste me preguntan, ¿y tú de dónde eres? Digo, soy ecuatoriano de la provincia de La Suey, pero ¿de qué parte? Yo soy de Lomi Puerco. ¿Y en dónde queda Lomi Puerco? ¿No? Entonces, cuando eso es ya en plena cordillera de los Andes para bajar para el lado del oriente, pues no. Entonces, todas esas cosas la gente no conoce, siendo ecuatoriano, siendo de Yansasa, siendo de Guayalaquiza, porque algunos salieron muy jóvenes. Pero Ujú. cuando les cuento, dice, yo quiero ir a conocer. Les comienzo a conversar de San Juan Bosco, de Pan de Azúcar, del centro Shuara, de Yansasa, Gualaquiza, Limón y todo lo que cuando joven yo llevé los tractores para hacer ese puerto, ese terminal marítimo que hay para salir al río Amazonas, que a veces ya ni me Wow. acuerdo, creo que puerto de Orellana, algo así se llama, Puerto ¿no? Morona. Puerto Morona, nosotros llevamos los tractores. Cuando había que llevar los tractores, los 3 primeros tractores se volcaron porque los traileros que llegaron no podían llevar. Donde queda el campamento de BMH en el descanso, ahí, hasta ahí llegaban los tractores. Entonces, a mi papá le contrataron para que lleve los tractores hasta Limón Lindaz. Y de ahí para allá, pues el camino era tranquilo. Entonces, Ujú. nosotros simple, era, llegábamos de Gualaceo para arriba en el puente ese de madera, bajábamos del tractor, como yo era tractorista también, Y ¿vale? se Dejé iba. el tractor hasta llegar allí y ya resuelve el problema. Al trailero decía, súbete en el carro que yo le voy cuadrando a la plataforma y llegamos pronto. Y así nos olvidamos del problema. Claro que cuando llevábamos en Limón Lindanza, se asustaban viendo las orugas del tractor brillando porque el tractor iba caminando, ¿no? Entonces son anécdotas, mire, que usted me trajo ahorita
a la mente con todo lo que, las experiencias que hemos pasado, ¿no? Pero esta parte yo creo que hay que tomar mucho en cuenta. El hecho de que nosotros no estamos trabajando y en eso la Cámara de Comercio acá, aunque somos una Cámara de Comercio latinoamericana, la mayor parte somos ecuatorianos. Ujú. Entonces, tratamos de impulsar lo más que podemos al Ecuador. Coincidencias de la vida, ahora nosotros estamos trabajando porque me mudé a Conérico. Entonces, usted que es de allá, de esta parte, no ha de creer que todo lo que es Denbury, un pueblo que debe tener unos 250.000 ecuatorianos, calculo que el 60% son del área donde que usted es. Son de Ah, Yacyretá, mire. Gualaquiza, Limón Lindanza, San Juan Ujú. Bosco, todo eso son de ahí. Si usted va a llegar en Denbury, ¿no? Que son ciudades pequeñas, así como de 20.000, 30.000, así, pero son muchas ciudades, ¿no? Usted llega a Denbury, por lo menos de los ecuatorianos que están ahí, el 10% debe ser de allá. Pero usted camina unos 20 minutos y llega a un pueblo que se llama Bristol, que yo viví hace muchos años allá. Ahora me mudé a donde que se llama Meriden por cuestión de impuestos, porque acá los impuestos se dispararon en Nueva York. Entonces, Bristol debe de tener el 90% de ciudadanos que son de allá, de Yansasa, Gualaquiza y todo ese sector. Muchos de ellos son empresarios acá. Y a Mm. veces cuando les digo, oye, ustedes pueden ser inversionistas en el Ecuador, no, ¿cómo vamos a ser inversionistas? Digo, estás loco. La oportunidad que hay en el Ecuador de invertir para el futuro es sumamente alto, pero si es que existen los proyectos donde que demuestren el retorno de capital. Pero si tú Claro, vas a invertir porque un pariente le está yendo bien, eso no funciona así. O sea, hay que ser muy objetivo, muy claro. Entonces, este es el trabajo que estamos haciendo con Fátima y Betsabé, ¿no? Ahora mismo mm, estamos trabajando con un grupo de empresarios esto es acá en Esmeraldas. ¿Cómo se llama el pueblito? Fátima, ya se me olvidó. San San Lorenzo. Lorenzo, San Lorenzo, claro, ¿ya? conozco. Y hoy por la mañana me llamó el dirigente, este es un doctor Sosa, ¿no? Que está trabajando con el gobierno en este momento, y me llama justamente para ver qué podemos hacer con, ellos tienen pasta de cacao, tienen todos los derivados del coco y sobre todo pescado. Entonces ahí hablando un poco del oriente, hablando un poco de acá, la gran producción en la parte de Manta o el área de Manabí es maíz, ¿no? Mm, Y en el oriente, pues nosotros podemos sacar hasta 3 cosechas de maíz, creo, porque son cada 4 meses. ujú. Y hay todas esas ventajas. Entonces, el pollo resulta caro cuando nosotros tenemos, ¿cómo puede ser posible la materia prima? En el oriente tenemos, estaba trabajando en un proyecto allá en Lago Agrio, no sé si ha oído usted el pescado este, el paichi, Sí, el tiene como paiche. 2 metros de alto y pesa 400 libras y tiene 8 omegas, Ujú. pero no hay una estrategia de mercado. Les he insistido que ese pescado no es conocido, puede tener las 8 omegas, yo puedo entrar, pero ¿cuál es la forma de servir ese producto? Exactamente. Entonces tenemos que crear recetas propias. Entonces así hay muchas oportunidades. Conversaba con su asesor que ustedes tienen la pitahaya, ¿no? Entonces, acá la pitahaya, y por experiencia, en alguna vez mi esposa se operó en un hospital acá en Manhattan, lo primero que le dieron después de la operación, le dieron como helado pulpa de pitahaya. Y me causó la curiosidad, ¿no? ¿Cómo es que Dragon Food, que le están, digo, ¿y cómo es Ajá. que le están dando? Entonces ahí me explica, el doctor me dice, mira, le estamos dando esto porque en primer lugar acelera la cauterización de las heridas o la cicatrización, ¿no? Que por algunos Mm, vayan, o sea, acelera que seguida se cierre la herida, ¿no? Otra de las cosas, las ventajas que tiene es que sube las defensas. Entonces, después de una operación, lo primero que necesita es esos dos factores para que el paciente se mejore. Entonces, claro. yo con todo respeto y consideración le preguntaría, ¿usted alguna vez ha visto esta propuesta de comercializar de esta forma la pitahaya? No, o sea, me llama mucho la atención, sobre todo ya esta aplicación tan directa. Acá sí ha habido una evolución, ¿no? Una evolución, perdón, desde que acordémonos que la pitahaya está implantada acá desde hace aproximadamente menos de una década, que es cuando arrancan los primeros siembras y al día de hoy, obviamente, toda la zona de Palora en especial y su zona de influencia es la que tiene la producción. Ahí recordemos que es tan rica esta zona que
es el lugar histórico donde está el Tezangay. Existe esta compañía de más de 100 años. Como Ya. tal, justamente su planta de producción está en el Cantón Palora, que, ojo, el Cantón Palora hoy vive de la pitahaya en gran parte, y la misma compañía del té Sangay tiene plantación de pitahayas, ellos sí la tienen con invernadero y con un valor agregado más fuerte, pero todavía si se fijan, se sigue exportando materia prima. Nuestra gran venta de pitahayas se va a la China en materia prima y luego a los Estados Unidos. Y hay unos derivados de lo que hemos podido identificar y demás que, pero todavía se consumen mucho en el mercado local, algunos como deshidratados y otros que empiezan a ver más sidra, se podría decir una sidra de pitahaya en ese sentido. Ahora, ahí hay dos discusiones. Una discusión desde el punto de vista ya de normas de producción y químicos para la producción, que en mercados más desarrollados, obviamente como Estados Unidos y Europa, le generan un poco de complejidad por los análisis que se realizan. Y dos, que le escuchaba justamente a usted, me parecía muy interesante este traslado del conocimiento para innovación en derivados de la pitahaya. ¿Por qué? Porque lo que está sucediendo en tan corto tiempo, si yo digo que estaremos alrededor de los 10 años de producción, quiere decir que es un producto extremadamente nuevo y que terminó cambiando toda la configuración de una zona de la población y del mismo país, porque la exportación de este no tradicional ha ido creciendo en los últimos años. Ahí están justamente los números. Pero ya las últimas producciones, sobre todo cuando uno habla con la gente, ya dice, ya no salgo, o sea, no gano como ganaba, no salgo, pero obviamente, ¿por qué? Porque casi hay una multiplicación de hectáreas de año a año, entonces no es que no sale el negocio, sino que estás compitiendo bajo el mismo commodity. Y cómo se rompe el concepto de commodity con specialty, con innovación en el medio, que se da no porque se me ocurre. Yo todavía veo aquí que el Ecuador, por ejemplo, nos encontramos con indicadores del mismo Banco Mundial, del World Economic Forum. Es el primer país en número de emprendedores, en inicio de emprendimientos del mundo. Pero también es uno de los países que tiene el 80% de pequeños y medianos empresarios que quiebran antes de los 2 años. Exactamente, y la mayoría es a los 6 meses, y ahí hay una gran diferencia. ¿Por qué? El momento del análisis que dice, porque es inicio del proceso productivo o de la inversión productiva por necesidad y no por ventaja competitiva. Entonces, no es por Yo creo que mercado, más sino por es necesidad es por curiosidad, ¿no? Le ve al vecino que está sembrando algo y él es tan curioso que dice, voy a sembrar para ver si me va bien a mí. Pero al exacto. último, como les comentaba, el otro día estábamos en una reunión con las autoridades, justamente con el amigo que nos hizo esta relación para tener hoy día la entrevista, ¿no? Ujú. Y justo me decían, miren, nosotros tenemos un gran sembrío de papas, dicen. Le digo, ok, vamos a coger eh, siempre hablo de esto de usar el, ya se me fue la palabra, pero usamos esta parte donde que abril, aguas mil, ¿no es cierto? Ah, Entonces sí, todo el mundo va a sembrar en abril. exacto. Entonces pasan los meses y todo el mundo tiene papas, todo el mundo tiene maíz. Entonces digo, ¿dónde está el almanaque? No, todavía tenemos el almanaque para sembrar. Cuando les digo, esto se tiene que usar tecnología, donde que nosotros desarrollemos estrategias de mercado, donde que cuando hay no me acuerdo bien, pero Betsabe puede acordarse, creo que me decía que un saco de choclo en tiempo alto estaba como en $70, ahora no les pagan ni 15. ¿Por Claro. qué? Porque todo el mundo tiene choclo en el mismo tiempo. Entonces, acá también tenemos un grupo de trabajo justamente con la universidad. Tenemos un técnico especialista que habla de 6.0, mecanización de la agricultura, que es el ingeniero Fernando Caicedo, ¿no? Que siempre estamos haciendo presentaciones. Obviamente llegamos solamente hasta 4.0, porque ya llegar hasta 4.0 ya estamos automatizando toda la maquinaria y entender ya esa parte ya se les vuelve complejo, ¿no? Porque están Sí. enseñados a un tractorcito y el que ara y eso, pero ya cuando ven que todo es automático, que el tractor sale a través de una señal satelital y que él solito va, solamente el que maneja está sentado ahí viendo que el tractor no vaya a tener algún problema, entonces no se entiende en esta parte, ¿no? Entonces, ahí es donde que tenemos que pensar. Lo que usted hablaba de la pitahaya, ¿no? Me acuerdo que un amigo está en Inglaterra. Este amigo
regresó a Cuenca porque es un tipo muy dedicado a los negocios, pero él querría trabajar en la parte de Europa, en todos los lugares donde que hay fines, ¿no? Toda la gente ahora está preocupada de su físico, de su cuerpo, para cuando Claro. llegue el verano, verse simpático e irse a los sitios de ejercicios. Ellos lo que buscan es alimento de primera calidad y por ende lo que usan más es barras proteínicas. Él elaboró una barra proteínica con el banano para subir el hierro, ¿no? Pero lo mezcló con miel de abeja para subirle las defensas y así le hizo para darle otro tipo de sabor. No me acuerdo si era maní y algo, porque él es manaba. Entonces le puso algunas cosas así y esa barra, bueno, lo cierto es que me dicen, no, no me estés contando mucho la receta porque me van a copiar, ¿no? Entonces, yo pensando lo que pasa allá en el nuestro oriente ecuatoriano y conversaba con estas autoridades, les decía que, por ejemplo, si nosotros deshidratamos las frutas, pulverizamos o congelamos la fruta y le molemos, ¿no es cierto? Automáticamente podemos hacer un polvo y comenzar a hacer barras proteínicas. Y siempre hablo de un ejemplo que me pasó en Jipijapa, ¿no? El socio mío ahora mismo a lo mejor le conoce a ustedes, el Magíster Ángel Pincay, él es el director del Parque Nacional Machalilla, ¿no? Mm. Entonces, me voy con Ángel a una perro ecuatoriano, creo que se llama una ferretería allá, y cuando salgo veo un chocolate de ese M&S, ¿no? Eh, no, no miento, Holcim, pero que tiene almendras. A mi esposa le gusta mucho ese chocolate y digo, wow, ¿cómo es que este chocolate está aquí? El estante de los chocolates americanos es Nick Horse y todo eso, Están ahí. tremendo lujo, ¿no? El chocolate ecuatoriano se veía con una progresa ese estante que daba ganas de reclamar, oye, ¿por qué no le ponen en las mismas condiciones que están los chocolates extranjeros? Pero digan, yo iba a coger uno, estaba como en $1, le pregunto a él, digo, ¿quieres uno? Sí. La reacción de él fue automática y eso cuento siempre a todos. Por favor, saque el dólar, cómprame uno para llevarle a mi esposa. ¿Por qué no hay esa reacción con nuestros productos? Ujú. ¿No? Ahí es donde que nosotros tenemos que enfocar y por eso les invito a Betsabé y a Fátima, porque quiero que escuchen lo que es conversar con una autoridad y que la misma autoridad pueda tal vez refutarme si yo estoy equivocado o si yo estoy en lo correcto. Ahí es donde que ellas tienen que concentrarse en los productos. Algo estamos haciendo mal, que si la reacción de ese señor es cómprame uno para mi esposa y por qué no compra los chocolates nacionales. Sí, bueno, ahí hay un conjunto de factores, ¿no? Que incluso van desde la propia antropología moderna del ecuatoriano. Yo solía decir en su momento, esto lo digo más en el ámbito personal, pero ya voy a hablar de la política pública también, que es para entender, para amar el Ecuador, tienes que salir por lo menos una vez para que te des cuenta qué país tenemos. Obviamente el porcentaje de población que pueda salir una vez no pasa del 10%, del 15%, máximo del 20%. Quiere decir que el otro 80% no saldrá nunca, probablemente. ¿Por qué? Porque Latinoamérica es la zona más desigual del mundo y no todos tienen la capacidad económica para salir. Entonces, ¿por qué traigo esta colación? Porque nosotros vivimos en la abundancia y cuando esa abundancia es tan particular como es la ecuatoriana. Si usted está en la costa, el verde suple muchísimas cosas. Si usted está en la sierra, la papa suple muchísimas cosas. Si usted está en la Amazonía, la papa y el verde suplen muchísimas cosas. Estoy refiriendo a una alimentación obviamente básica. Incluso si fuese pobre, la persona sin poder adquisitivo podría sobrevivir. Eso no existe, por ejemplo, en los países que tienen 4 estaciones, porque si no hay planificación de vida, simplemente hay muerte. No hay otro factor como tal. Regresando, toqué este punto, ¿por qué? Porque de nosotros hay una historia que no es mía, realmente es de Santiago Peralta de Pacari, y que Santiago cuando hace la inducción, él la cuenta y es súper interesante. Dice, eh, el cacao, obviamente, es un identificatorio del Ecuador, y el cacao es tan particular que existe incluso antes de que haya Ecuador. Recuerden ustedes que las exportaciones de cacao eran cuando todavía éramos Gran Colombia y demás, y muchos de los exportadores del cacao fueron financistas de las guerras de independencia. ¿Por qué? Cuenta la historia, está en varios de los libros documentados,
porque se exportaba en ese momento gran parte de ese cacao a Europa por el puerto del Callao en Lima, y que el puerto del Callao empezó a subir muchísimo sus tarifas a un punto tal en que ya no nos convenía seguir siendo Real Audiencia y depender del Virreinato del Perú, sino tener nuestro propio país como tal. Y gran parte del financiamiento de las guerras de independencia viene de los gran cacaos, que eran todas estas personas que vivían, o los dueños de las haciendas. Recuerden ustedes que vivían en Francia y tenían sus haciendas y demás acá, sobre todo la zona de Vinces, toda la historia del cacao y del cacao arriba Bueno, como tal. Esmeraldas era lo principal antes, el primer puesto de exportación justamente estaba en San Lorenzo, y ahora Claro, San Lorenzo está abandonado. Ahí, porque, ahí se exportaba el cacao, el café y todos y la esos madera, derivados. Sí, 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 sí. O sea, tenemos mucho. Permítame que Carla quiere pasar un video que enviaron de sí, allá por favor. de adelante, Carla de Morona, Santiago, para que conozcan también nuestra teleaudiencia, ¿no? Todo lo que hay. Yo puedo decir que es realmente una belleza. Trabajé tantos años para allá, y me recuerdo perfectamente cómo disfrutaba de todos esos paisajes. Adelante, Carla. Morona Santiago, un mundo por descubrir. Morona Santiago, aventuras por vivir. Colonos y Chuar, siempre unidos. Ven y disfruta de mi selva, mundo bienvenido. Desde la cumbia sin amor. Morona Santiago, Ecuador, sus 12 cantones, lo mejor. Provincia turística ancestral, cueva de los tallos y el sangay. Y Sucúa, es lo que a ti te enamora. Limón, Gualaquiza, que te saca una sonrisa. San Juan Bosco y Morona, tierras que apasionan. Vamos a logró y valora. Desde Huiz y Guamboya, una huellosa con canela para el corazón. Que de la Amazonía enamorado estoy. Su gastronomía tiene mucho sabor. Su mujer es linda, hacen que entre en calor. Selva verde, aire puro. Yuca con chontacuro. Pitahaya pa'l mundo. Esto es Morona Santiago. Muchas gracias, Carla. No, bueno, ahorita hicimos un pequeño recorrido, pero no quiero olvidarme estos detalles, ¿no? Que son sumamente importantes. Ahora mismo acá en la ciudad de Nueva York ya están haciendo unas invitaciones los líderes para promocionar todo el turismo de nuestro país, ¿no? Y lo voy a decir con el máximo de los respetos. Por suerte estoy en un programa de radio en la Cámara de Comercio, nunca menciono estas cosas, pero ahora valga la oportunidad, ¿no? Recordemos que quienes promocionan el turismo en el Ecuador son las agencias de envíos de remesas Ujú. y paquetería. Voy a poner un ejemplo y es público, pues no, Delgado Travel, Costamar Travel, que les conozco personalmente. Bueno, el dueño de Costamar acabó de fallecer, Fernando Arcos, pero el señor Delgado lo conozco de muchas reuniones que hemos estado junto con él, ¿no? Entonces, cuando vienen las autoridades acá, a los Estados Unidos, regularmente hay un grupo de líderes que son los que encabezan las reuniones y ellos están en la fila VIP, ¿no? Mm. Y nosotros como medios de comunicación, yo regularmente me paro al lado, nunca me paro atrás ni nada. Quiero saber con quién hablo, quién habla y quién me dice también, porque soy un hombre de opinión. Entonces yo les he hecho siempre esa misma pregunta. Particularmente yo no veo que ustedes promocionen absolutamente nada. Lo que ustedes venden son los pasajes, porque si promocionara, yo viajo de 4 o 5 veces al año al Ecuador. Ya les de escuchar a los pasajeros a dónde se van. Cuando ellos están diciendo voy a verle a mi familia para ver a dónde salimos. O sea, no hay una planificación de dónde van a llegar estos turistas ecuatorianos que le decía antes, como hace 15 años eran el 90%, ahora son el 95% de los pasajeros que viajan ecuatorianos, ¿no? Entonces, esta parte sí me preocupa mucho. ¿Por qué razón? Porque si vamos a estadísticas, el mejor negocio del mundo es el turismo. Acá es una prueba clara lo que es Manhattan. Manhattan era una ciudad de factorías.
y prácticamente desapareció siquiera el, no menos del 50 al 60% de las factorías y lo convirtieron en lugares atractivos para el turismo. Todo lo que es Times Square, todo lo que es la 42, todo eso eran lugares abominables que nadie quería ni ir. Pero en el tiempo de Judy Giuliani, él cambió todo eso y visionó que el turismo iba a ser. Y por eso es la ciudad que nunca duerme. 24 horas, usted va a Zaria, están abiertos teatros, está abierto Times Square, esos grandes televisores en los edificios, o sea, 24 horas, no para. Y es una millonada de dinero que entra y sale por cuestión de turismo. Obviamente, ahí están los impuestos que ayudan a los servicios que da la ciudad a todos los ciudadanos que viven o que vivimos acá, ¿no? Aunque ahora nos han subido los impuestos locamente. Entonces, o sea, estas cosas sí son importantes entender, porque cuando viene el representante, como es el ministro del Turismo, obviamente él viene con su cuaderno bajo el brazo, con sus destinos turísticos, pero si usted va y hace una prueba de los destinos turísticos, y yo lo demostré el otro día en la reunión, justo estaba Fátima, y me gusta que estén ellas para que entiendan cómo funciona nuestro país. Y me dicen, mire, el lago tal en tal provincia. Yo siempre estoy con una computadora al lado mío. Entro, digo, sí, ¿verdad? Aquí está. Pero en ninguna de las plataformas que está ahí hay una sola que hable lo diga en español, porque todas esas agencias turistas son extranjeras, o sea, son de habla inglesa. Entonces, automáticamente los turistas ecuatorianos, que son el 95% que viajan, y tan solo el 5% son extranjeros, porque a veces no se hace esa estadística cuando llegan, no tenemos un destino turístico. Y si hablamos del turismo de la salud, usted bien mencionó, ¿no? Que Perú, Colombia, inclusive Santo Domingo, ellos le hacen paquetes turísticos para que usted vaya a conocer y nosotros tenemos una gran ventaja. Usted que está cerca de Cuenca sabe que existe la clínica del Monte Sinaí, ¿no? Muchos de los doctores que están ahí en el Monte Sinaí operan acá y ellos llevan a operar personas de aquí, pero no van como turistas, van directamente a operar. ¿Qué pasaría si hubiera una agencia que realmente dijera, sabe qué, en Morona, Santiago existe todo esto, antes de la operación, por si acaso no vuelvas a ver más un paraíso del país, vamos a que conozcas. Y la logística del transporte no es diferente. Me imagino que usted ha estado aquí en este país. Solo irse de aquí a las cataratas de Niagara son como 7 horas Mm, y nadie se ve en avión. mm, El 90% de los turistas se van en bus. Si usted se va a todo lo que es Virginia, todo lo que es bajando por Delaware, hay una parte que se cruza un puente que tiene 18 millas de largo, que es lo que un barco, no sé si se acuerda, que chocó, eso es lo que conecta a la bahía en Maryland, que es en Maryland, que es la capital de los Estados Unidos, Washington, D.C., ¿no? Ese puente inclusive tiene letreros que dice, si usted sufre del corazón, problemas cardíacos, no cruce, que en la noche usted no ve más nada que agua y está yéndose en un bus, no está yéndose en un barco. Y cuando llegue en la novena milla, que son 18 millas, automáticamente se mete en un túnel y va a salir al otro lado porque por ahí pasan los barcos. mm. Entonces, o sea, si hablamos de logística, lo que habría que pensar, ¿qué tan divertido puede ser para esta persona viajar en bus? ¿Cuáles son los puntos estratégicos donde que el turista llega y se relaja? ¿Sí ve? Porque eso es lo que pasa acá, ¿no? Ya tienen puntos donde que a usted le lleva y esa área de atención es sumamente eh, fascinante para el que llega porque tiene todas las comodidades. No es como que se baja al restaurante ahí y le preguntan si hay baño, si hay agua. No, no hay agua, no hay papel. Oh, espérate, ¿qué es lo que está pasando? ¿No es cierto? Entonces, o sea, ese tipo de educación, ese tipo de cultura, o sea, ahí sí estamos atrasados. El marketing, cómo vamos a servir al cliente. Entonces, todas esas observaciones las estoy haciendo, apuntando, mirando, ¿no? Porque mi intención es que pudiéramos tener pasajeros que lleguen en Quito, ¿no? En el avión y que entren por esta parte del oriente, todo lo que es el Chaco, la Guagrio, que se den la vuelta por ahí por Baeza, salgan por Puyo y se vayan ahí por Morona, Santiago, posiblemente van a salir en Zamora, salen a Loja y una vez que llegan a Machala, automáticamente se van en avión desde Guayaquil. Y si es posible, van y conocen las Islas Galápagos, pero todo con una logística que estas personas, ese viaje se les haga encantados.
los buses que tenemos ahora en el Ecuador son con suspensión de aire. Por más malo que sea el carretero, ellos no sienten absolutamente nada porque ya no son de hojas de resorte, no son de hierro. Es aire Ujú. que automáticamente no tienen problemas por más mala que sea la carretera. Entonces, no sé si en esa parte estoy en lo correcto, pero yo veo, como elaborador de proyectos y consultor, yo veo ahí nuestras deficiencias, pero que en cierta forma también tiene que ser un aprendizaje. Sí, bueno, yo veo ahí algunas cosas. Quiero acabar un poco la idea anterior que se quedó pendiente, ¿no? Que les decía, Santiago Peralta decía que teníamos y seguimos siendo uno de los mayores exportadores del cacao. Estamos hablando que nos estamos acercando al tercer siglo de ser exportadores de cacao. Pero ojo que antes de Pacari, de que exista Pacari, Pacari existe 25 años. Nunca se nos había ocurrido tratar de luchar por tener el mejor chocolate del mundo. O sea, quiere decir que casi 300 años de exportadores de cacao y los últimos 25 hubo uno que rompió que fue la punta de lanza, que es Pacari, Y porque y se de ahí estableció vinieron acá en otros. Miami, los 25 años. O sea, Bacari Exacto. no es que consiguió desde el Ecuador No, no, Pacari posesionar fue el de afuera producto. hacia adentro. Claro, él está aquí en Estados Unidos Ujú. luchando todos estos años y recién hace unos 5 años atrás tiene una presencia prácticamente mundial, diríamos. Sí, por ejemplo, y en las exportaciones de derivados del cacao, nosotros todavía no llegamos al 5% como país. O sea, a pesar de que hay un Pacari de hace 25 años cuya historia se conoce acá recién hace 15 años en el Ecuador, que es cuando ya empieza a entrar también al mercado Y interno. la materia prima sale de la provincia de usted. Yo le conozco al proveedor de la materia prima que tiene una distribuidora en Cuenca. ¿Qué le Sí, parece? mire lo que es la vida. Entonces, son saltos, ¿no? Y de todos modos, que a mí me llama la atención el ejemplo que usted decía de jerseys y todo lo demás. em, en las mismas perchas de los supermercados, el chocolate Pacari, de todos modos, no tiene más de un 5% de percha con respecto a los otros, que incluso no son chocolate. Nosotros sabemos eso, es manteca de cacao con otros procesados y otro demás, que es un tema de la marca y todo, ¿no? Entonces, ahí viene un factor que es el ecuatoriano, aprecia o no lo suyo y en qué momento lo aprecia o cuánto tiempo se tarda en apreciar. Y dos, este otro punto que usted me decía hace un momento, que en base Pero a es la la experiencia. textura también, ¿no? En esa parte hay que estar claro, ¿no? Por ejemplo, usted puede probar un manicho, ¿no? Que para nosotros puede ser excelente, es nuestro mejor chocolate, pero usted prueba un chocolate Horse, definitivamente la textura, ¿no? La forma en la que a usted le vuelven adicto al chocolate Claro, elaborado por ellos. O sea, tiene el mismo que usen almendras de alta calidad, ¿no? Por ejemplo, si el chocolate tiene algunos componentes para volverle adicto, ¿no? Como el cigarrillo, la nicotina, ¿no? ajá, Aquí ellos ponen productos de alta calidad como son almendras, pero que son, cuando usted prueba el chocolate con esa almendra, esa textura cuando esté en su boca es delicioso, pero usted prueba otro chocolate y o sea, no va a saber lo mismo. Por eso fue la reacción de este compatriota y él ha salido a diferentes partes del mundo, pero no había tenido la oportunidad de que alguien le diga, toma, prueba este chocolate y la reacción. A eso es a lo que yo voy, ¿no? La claro. reacción, la Es un textura, o poco sea, el este, sabor, cómo siente ese sabor el momento que lo prueba. sí, hay toda una discusión enorme que nos podríamos ir toda la noche, que justamente es, Ah, no, sí, pero yo traigo a pero los científicos ya. qué tipo de cacao, el CCN versus el arriba por su propia condicionante, cuánto debería valer, entre otros factores, ¿no? El mismo cacao amazónico, no nos olvidemos del descubrimiento de Palanda, que es una cosa de locos en Zamora Chinchipe, Sí, sí, estaba leyendo donde la historia, más de 3000 años, un centro indígena que recién lo están descubriendo y ahí encuentran justamente el cacao. acuérdense, es que no se olviden lo que sucede, que México hasta el descubrimiento de Palanda, quiere decir toda la historia moderna de México que todos conocemos, siempre dijo yo domestiqué el cacao Ujú. y obviamente ahí están incluso las figuras de sus dioses, de los mayas en especial en su momento, y aparece el descubrimiento de Palanda en el sur del Ecuador, en Zamora Chinchipe, y chuta, son 2000 años antes de ellos. Claro, Y acabó todo lo que ellos tenían. México también muy humilde, lo diría yo, acepta y dice sí, o sea, realmente es una actualización de conocimiento como tal. Ahora, Palanda, bajo esa perspectiva, ya debería estar construyendo todo un complejo
Ah, que proteja el lado arquitectónico, como Machu Picchu lo hace, pero alrededor toda una riqueza enorme que ya debería construir el gran parque del cacao, porque la historia te está dando absolutamente eso. Y en lugar de eso, gran parte de Zamora Chinchipe está haciendo la minería. Es una discusión súper compleja. O sea, muchachos, en el mundo solo hay el cacao está domesticado donde ustedes. ah, pero Entonces, por ejemplo, también podríamos entrar en la parte que es muy importante, ¿no? Que en las universidades solo gradúan empleados, no gradúan empresarios ni visionarios. ¿Qué pasaría si las universidades particulares, porque esto en las universidades laicas es complicado, ¿no? Porque aquí se trata de patrocinar el estudio de estas personas, o como es acá en Estados Unidos, ¿no? Ellos elaboran un proyecto, descubren algo aparte que patrocina la beca de estudio, o son socios cuando se llegan a graduar de socios la patente, estratégicos, claro, y llegan a tener un porcentaje de eso. ¿Qué pasaría si muchos de estos jóvenes tendrían la oportunidad de viajar ahí, a esta ciudad donde que encontraron el cacao, que tenía toda una historia, y ellos comienzan a desarrollar proyectos tanto de marketing, tanto, qué sé yo, arquitectos, ingenieros, médicos, porque esto es una fusión de todos los profesionales, inclusive el que es abogado, o sea, también va a la parte legal, cómo defender, o sea, es una cosa que uno todavía no lo visiona, pero como Estado, ¿no es cierto? Los jóvenes, ellos van a ser el futuro porque van a ser empresarios donde que desarrollen todo ese parque temático, donde que lleguen por diferentes situaciones, quieren, van a ser los guías turísticos, cómo van a explicar la historia, qué es lo que tienen que remodelar de todo eso, darle un mantenimiento, o sea, es que es todo una oportunidad de volverle un punto turístico, como bien lo mencionó, como Machu Picchu, ¿no? Perú es conocido sobre todo por Machu Picchu. es que Eso es lo que llama Perú. hay un tema que es tan impresionante en este ejemplo. Y yo creo que todavía, primero, en esto lo digo ya más como experto en turismo y me extrapolo de la posición actual, porque esta es una provincia vecina, entonces por eso voy a hablar desde esa perspectiva. Creo que no lo dimensionamos todavía como país. Y por ende, como no lo dimensionamos como país, no lo podemos dimensionar a nivel de autoridad, porque, o sea, no es una prioridad. Perú al norte, zona extremadamente pobre en su momento. Hoy es una de las grandes zonas que está creciendo por todo el tema de la agroexportación de arándanos y un montón de cosas más que fueron con nueva tecnología del siglo XX y XXI que la desarrollaron. Pero el Pero, maíz mismo acá viene de Perú para acá, pero Estados Unidos el maíz es de este tamaño, ah, mientras nuestro maíz es pequeñito. y era la zona desértica. Ojo, que ¿Ya? aparte encima la producción está en la zona desértica. Entonces eso es tecnología también y biotecnología. ¿Qué quiero decir con esto? Oh, sorpresa, a pesar de todo eso, el señor de Zipán, en el norte del Perú, y todo lo que hicieron, la construcción de sus museos alrededor de encontrar estas condiciones arqueológicas como tal. Ahora, esto es superior y no le resto bajo ningún tema al señor de Zipán su fortaleza, porque obviamente es parte de la propia cultura peruana y muy importante localmente para el Perú. Pero el cacao es un alimento del planeta. Entonces, si tú dices, de guste o no al Perú, a nosotros, a quien sea, está en el Ecuador y es aquí. Y ahí ya tiene que ver mucho con la visión del centralismo también. Y ojo, no, bajo ninguna circunstancia es no que el gobierno, no, o sea, como usted decía hace un momento, hay un corto plazo en la visión. Entonces, tal vez, claro, que podría sonar una locura y decir, mira, Palanda se va a convertir en Machu Picchu, lo que es hoy, y las ciudades más cercanas, tal y tal, van a convertirse en lo que son el Cusco y esto. Pues claro, cualquier persona actualmente, o hace 10 años que empezó este hallazgo a dar sus primeros indicios, ¿qué diría? Están locos. Pero hoy, 10 años después, ya nadie empezaría a discutir. Y en 20 y en 30 años hay todo un complejo de desarrollo. Ojo, en una de las provincias más pobres y complejas como es Zamora Chinchipe también, que una vez más, igual que todo el Ecuador, no es un tema de falta de recursos, que esto es importante. En el turismo, sobre todo, se habla de recursos turísticos o atractivos y de producto, que es mucho de lo que usted ha hablado la noche de hoy, que es el valor agregado por lo que voy y la comercialización. Entonces, ahí hay una gran discusión que son, mira, tengo una cascada fantástica, mira, tengo Palanda, mira, tengo el Quilotoa, lo que usted decía hace un momento. Mira, tengo el Cotopaxi, tengo el Chimborazo, perfecto, está el recurso, está el atractivo. Ahora,
¿Dónde está el centro de facilitación? ¿Dónde compro? ¿Dónde me interpretan? ¿Dónde está la movilidad? ¿Dónde está la cadena de valor que le protejo ese recurso? No le destruyo, pero permito que haya una redistribución de economía. Es que no hay los proyectos. Mire, Ya, le pongo un ejemplo de lo exactamente. que estamos haciendo ahora, ¿no? Yo estoy trabajando como consultor en Yansasa, ¿no? Ujú. Estoy trabajando con el colegio Master de Rol 2. No, tengo la autoridad para, o la autorización para poder comentar este asunto. ¿Para qué me buscaron ellos? Consiguieron todo un estudio para defensa del medio ambiente y todo lo que tiene que ver con el papel. Entonces, este colegio ahí tiene creo que como 3 turnos, mañana, tarde y noche estudian, pero se Ujú. desperdicia papel en cantidad. Entonces ellos estaban viendo algunos tipos de aplicaciones en el papel y me invitan, me dice, Wellington, no sea malo, ayuda. Digo, vamos a trabajar allá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que con lo que ellos están haciendo con el papel, que era primero hacer sobres y hacer cartas para escribir, ¿no? Para que sirva para eso. Yo les digo, espérense, es que ahí hay una cosa que ustedes no entienden. ¿Dónde está el valor agregado a eso? De aquí, del sector. Porque si ustedes van a hacer reciclaje, ok, perfecto. Ustedes están trabajando como cualquier ciudad, hasta en los Estados Unidos, pero ustedes están acá en Yansasa. Y en la ¿Dónde está el Amazonía. valor agregado a lo que ustedes están haciendo para que se convierta eso en una industria? Porque Ujú. al ser una ciudad tan pequeña, la más cercana que tienen es Loja y Loja no va a demandar esta cantidad de producto. Entonces digo, cambiemos el giro del negocio y bueno, ya hablo un poquito más de eso y le digo, miren, lo primero que se tiene que hacer, esas cartas se tiene que escribir como antiguamente con tinta china para que sea una invitación con letra gótica, pero Valiosa. hay que usar los pigmentos del oriente, de los indígenas, Ujú. que usaban ellos como pintura. Entonces ahora ellos ya hacen eso, ¿no? Pero igual en el estudio nos estamos dando cuenta que eso no es una industria, porque las ciudades no demandan este tipo de servicio. Una ciudad que valora acá como ya Cuenca, que tiene ya un poco más de estas circunstancias de cultura, Quito, Guayaquil, pero también es un mercado muy Un pequeño. mercado pequeño. Claro, entonces les digo, miren, vamos a algo que es importante y puede salir del Ecuador. Busqué toda la información, hacer cuadros, pintura, una competencia de pintura donde que hagamos usando el papel, Lienzos. que sea el lienzo, por lo menos de 30 por 60 y usemos pigmentos naturales. Un amigo me dice, mira, me parece tremendo lo que tú estás haciendo, pero ¿por qué no haces una solicitud a la ONU? ¿Por qué? La ONU es el ente rector en todo lo que es la defensa del medio ambiente. Ellos tienen cantidad de presupuesto y pueden invitarles Ujú. a estos jóvenes a que vengan a una exposición de pintura acá en la ciudad de Nueva York. O sea, hay muchas oportunidades, pero obviamente en nuestro país este tipo de cosas es como al paso de tortuga. Entonces yo les digo, vayan a su ritmo, trabajen como puedan. Cuando ya ustedes estén listos, sigamos adelante, ¿no? Ahora, les digo, pero nosotros en este campo de la asesoría, donde que ustedes me buscaron para que les ayude, es para dar fuentes de trabajo a los jóvenes que vayan como en los Estados Unidos, 15, 16 años, ya se van integrando a la matriz productiva, desarrollando algún tipo de talento en base al sector. Y les veo a ellos que me envían unos videos de ese sector que está como a 20, 30 minutos, donde aquí hay 7 cascadas. No una, no dos, no tres, 7 cascadas. Les digo, ¿cómo puede ser posible que habiendo 7 cascadas yo no encuentre esta información en ninguna de las plataformas? Claro, claro. ¿No? Entonces, algo está mal. Entonces, gracias que tenemos la oportunidad de conversar estos temas, a lo mejor más adelante podamos conversar con más directores de turismo del Oriente y unir, ¿no? Toda esta fusión de ideas y comenzar a trabajar con los jóvenes del sector. Porque si los jóvenes del sector comienzan a desarrollar proyectos de esta naturaleza, usted va a ver que las minerías pasan a segundo plano. ¿Por qué? Porque la industria del turismo puede estar superando tranquilamente a esto. Dese cuenta que acá en Estados Unidos, todo lo que es desde la 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 42, hasta llegar a la calle 45, entre la sexta, cuarta, quinta y séptima avenida, todo eso era joyería. O sea, el movimiento de oro era tremendo. Ahora usted vaya la 42 hasta la 45 máximo. Ujú. ¿Por qué razón? Porque claro, hay otros mecanismos. Las personas, los ricos, ahora el oro lo están usando en barras de oro, ya no como prendas, ¿no? Ujú. Sino barras, es un respaldo. Cuando usted saca un préstamo, nada más hipoteca sus barras de oro, después las retira y sin embargo sigue ganando
intereses, porque el banquero valor, también, sí, porque la plusvalía no va a perder el oro, pues no, como las casas sigue claro. subiendo de precio. Entonces, pero el turismo es lo que desarrolló acá. Entonces, todas esas tiendas que eran de joyería, ahora son tiendas de artículos que se están comercializando. El ejemplo que le acabé de poner de este colegio. Imagínense si usáramos todas las materias primas que hay en el Oriente para desarrollar artesanías, recuerdo lo que llaman souvenirs, ¿no? O también para que sean presentados en grandes museos con toda la historia que tenemos de nuestros países, inclusive las plantas. Mire que en las plantas, desde que yo me recuerdo, desde que era niño, La ya medicina. llegaban los científicos a nuestro país, al oriente, a patentar nuestras plantas. En el Ecuador, de 1000 patentes, y usted puede chequear, de 1000 patentes que se hacen en el Ecuador, tan solo 50 son de algún producto que se desarrolla en nuestro país. Las 950 patentes son medicinales de otros países que vienen de los laboratorios y se sientan con los chamanes en el oriente para que esta planta para el dolor de muela, apunta ahí que esto lo vamos a hacer una pastilla para el dolor de muela. Este le duele la oreja, toma. Entonces, hay ciertas cosas que, poniéndolo así, una conversación bastante simple, ¿no? De pueblo, para que también la gente entienda, esto es lo que nos está matando la industria. Y tiene que haber visionarios de los mismos pueblos, porque si los pueblos no se defienden a través de sus mismos hijos ahí, nadie les va a venir a Se ayudar extingue. a que el pueblo salga adelante. No Sí, sé si hasta ahí. creo que ahí hay dos factores que uno se quedó atrás y otro que es importante este que estamos tocando. Cuando usted comentaba de toda la comunidad ecuatoriana, no solo ya latina, sino ecuatoriana que vive y reside en el Ecuador, yo creo que eh, mm, dentro de los planes de la promoción o de los nichos de mercado del país, está invisibilizado el turismo nostálgico, que es como se conoce, Ujú, pero que está enfocado en quien fue migrante en su momento. Y yo creo que no se dan cuenta porque no hay, y con lo que usted me decía hace un momento de Delgado Travel y demás, donde no está, porque la publicidad debería estar ahí. Si hay esta interrelación diaria, debería estar ujú, ahí y no hay publicidad ahí del tema turístico, pienso que no lo identifican y no lo identifican la magnitud, tomando en cuenta la primera parte que habíamos conversado de cómo podía haber crecido, que hoy es el doble de lo que era hace 10 años. Y sigue siendo creciente en base a las olas migratorias que yo hablaba hace un rato. O sea, el mercado está ahí, pero no lo están viendo. Y dos, no lo están valorando, porque encima primero que no lo ven, ahí se demuestra que no hay interés, y segundo que no se dan cuenta que la segunda y tercera generación ya son americanos. Sí, pero son hijos de Ecuador. Sí, pero ya son americanos, tienen otras costumbres, su proyección de vida está ahí, los idiomas están allá y todo. Entonces yo veo que, por ejemplo, ahí hay un nicho de mercado enorme. Dos, ¿dónde veo que hay otro nicho de mercado? Y esto lo digo más para justamente Fátima y Betsabe, que están en esta construcción de su vida, de tener un poco de que nosotros les ayudemos a través de nuestra experiencia a ver dónde están las oportunidades de mercado. Un segundo punto, lo que usted decía, que es no encuentro información del Ecuador en este tema de las 7 cascadas. Ni siquiera entramos todavía a decirles, mira, deberían hacer esto, sino no encuentro información. Y eso es tan grave. Yo daba una charla el otro día a algunos prestadores de servicios turísticos a nivel nacional y les decía, miren, si ustedes no están escribiendo blogs, si no están haciendo nada de eso, o sea, ya hoy 2025 y no se diga en adelante, no existen, porque no existen en el mundo virtual. Y ahora ya no buscas por Google, ahora lo haces todo por la inteligencia artificial. ¿Y qué hace la inteligencia artificial, ya sea LLM u otro de los sistemas? Rastrear todo lo que encuentra en la web y darte, en función de cómo le hagas la pregunta, un resumen y parámetros de dónde está la información complementaria. Pero si tú nunca escribiste digitalmente o estás en algún lugar de la web, ¿cómo la inteligencia artificial va a encontrar ese contenido? Entonces, al no encontrarte como contenido, no es que te contesta y te dice, por poner un ejemplo, no encuentro nada de Palanda, sino te dice, Palanda lo descubrieron en tal año, pero te recomiendo enfocarte en México en tal lugar y todo, porque es la capital, o en el Perú, porque son las capitales del oro y del sí, porque cacao, lo que da perdón. es opciones como una inteligencia artificial, ¿no? Ahora, Es ahí, por ejemplo, exacto. hay una parte muy interesante, ¿no? Por ejemplo, con el doctor Fernando Caicedo nosotros hablamos ya de 6.0.
lo que es la inteligencia artificial, lo que es ya ingeniería satelital. En este mismo momento hay 50.000 satélites. O sea, que bajar información desde la nube es tan elemental que los jóvenes, por ejemplo, en Yansasa, en Zamora, en La Guardia, en Cuenca, en todos los lados, ¿no? Pudieran hacer blogs informativos que se lanzaran y automáticamente la inteligencia artificial lo va a coger como parte de un banco de datos, ¿no? O sea, Exactamente. nada está complicado, pero solamente hay que hacer uso de ahora ingeniería ya 6.0, donde que nada más los satélites están pasando, si nosotros estamos hablando aquí en este minuto, en esta hora ya debieron haber pasado como unos 60 satélites por aquí, por Estados Unidos, ¿no? Con toda la información. Por eso yo siempre digo que si uno quiere la ciberseguridad, ¿no? Que muchos hablan y que estoy hablando, es simple. En tiempo real, si yo entro a una aplicación de Google, yo puedo saber quién está al lado de mi casa. Claro. ¿Cómo no puedo saber dónde está el delincuente? Aunque esté en la guarida que esté, ¿no? Simple y llanamente pongo la dirección y automáticamente ya en tiempo real me está dejando saber que hay ahí escasez. ¿No? Permítame Y ahí hay dos solamente para, discusiones que son súper interesantes, porque en el punto que usted acaba de decir, ojo, están los satélites de uso público y están los satélites ya de uso privado, que aparte los satélites de uso privado, al ser un mercado creciente, siguen conectándose cada día más. De sí, ahí porque hay podemos basura, nosotros, basura espacial, que muchos de esos satélites es ya salen de función y exactamente, ya siguen ahí fueron dándose las vueltas. obsoletos, porque uno Claro, claro. que tenga tecnología de hace 10 años, ya a este momento está Sí, fuera del radar. Recordemos justamente todas las teorías que tienen que ver con el desarrollo año a año de todo sí, el sí, tema sí, sí. tecnológico como Sí, tal. mucho se Entonces, queda como las computadoras, como los teléfonos. Pero mire que usted me trajo un recuerdo, algo de que voy a contar en este momento, no lo he contado en algunas ocasiones, pero este momento vale la pena contar. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros acá, como hace unos, sí, 15 años con los hermanos Alvarado, ¿no? Estaban en esta parte, ellos vinieron a visitarnos acá en el consulado, pero con un grupo de amigos presentamos un proyecto. ¿Cuál era el proyecto? Para ese tiempo valía $20 millones subir un satélite al espacio desde allá entre Brasil y Venezuela, que está las ujú, Guyanas, que la mayor cantidad de satélites salen de ahí. salen de ahí. Nosotros teníamos que dar solamente el 20%, o sea que con $2 millones nosotros podíamos subir un satélite al espacio y no necesitábamos los radares, porque Bolivia, Argentina, Chile, Uruguay, o sea, todos tienen radares. Y Ecuador Ujú, todavía seguía peleando por tener por decir, satélites y peleando por tener un radar. Pero nosotros los ecuatorianos acá, inmigrantes, con unos amigos visionarios, ¿no? Ya ni siquiera se han mudado a otros lados, porque ya era un problema estar hablando en el consulado porque nadie nos daba oídos. Pero esa vez me acuerdo, ¿no? Que estaban los hermanos Alvarado ahí y se les dejaba saber que un satélite del porte de un refrigerador que más o menos no pasa de tener 6 pies de alto por 2 pies de ancho, pero cuando se abre realmente se vuelve completamente grande, con mantenimiento y subida, todo eso costaba los $20 millones. Obviamente, hace más de 15 años, ahorita cuesta una fortuna, pero antes de subir al Pegaso, claro. la razón era sencilla. En ese tiempo y ahora, Argentina tiene como 4 satélites. Ujú, Allá los migrantes argentinos de los Estados Unidos pagaban 1 centavo el minuto, mientras que los ecuatorianos hasta ahora pagamos 13 centavos el minuto. Claro que ya nadie usa ahora WhatsApp y otras plataformas, es mucho más sencillo, pero comercialmente hablando, se necesita un satélite como lo que estamos hablando ahora, ¿no? De claro, desarrollar claro. proyectos. Imagínense, entonces, casi tenemos que como que regresar al pasado para otra vez tomar la iniciativa. Nosotros como ecuatorianos y el gobierno en especial necesitamos un satélite en el espacio, pero un satélite comercial. ¿Para qué? Eh, Para poder hacer todo este andamiaje de información que no solamente va a servir para el turismo, va a servir para los empresarios en sus diferentes formas. Va a poner en agricultura, ¿no? A través de una foto satelital, ellos ya pueden saber claro, en qué condiciones está. Por ejemplo, los gobiernos autónomos, si quieren saber cuál es la dimensión de su, de su espacio físico territorio. como provincia, obviamente nada más con una foto satelital, automáticamente dice, mira, aquí están ya llevándose todos los árboles, espérate que vamos a revisar qué es lo que pasó ya. No tienen ni que irse. ¿Se da cuenta? O sea, todo se ha vuelto tan elemental con la ciencia, con la tecnología, que realmente pudiera yo pasarme hablando, porque cada vez que sigo conversando me sigo recordando de tantas cosas que he venido pasando
y tanto como empresario, como periodista y como un ecuatoriano de bien, ¿no? Porque yo no estoy por o sea, cuestionar, sí, pero por juzgar lo que ha hecho las personas, Claro. no estoy en ese plano, ¿no? Yo estoy en el plano en cuestionar y vamos adelante. O sea, ¿qué No, necesitamos hacer? y cada momento de la historia tiene sus formas de ver. Por eso, o sea, este es un adagio popular mundial, por si acaso, cuando uno dice la historia juzgará, es porque en el paso del tiempo, esa toma de decisiones, en el paso del tiempo son las que se determinan fueron adecuadas o no. Las que hoy se tomen, las que se toman hace 10, 20, 30, 100 años y demás. Lo que sí es un poco preocupante es, bueno, ¿cuál es nuestra visión de país de aquí a 100 años, de aquí a 50 años, de aquí a 30 años? Y dos, cuando uno habla de visión de país, no, todavía creo yo que hay una visión territorial, o sea, de Ecuador los que estamos adentro. Pero si nosotros tenemos ya casi una comunidad, adentro están 17 millones, pero afuera hay como 3 ya al día de hoy, o muy ¿Bien? probablemente sean más. Mira, y cosas de la vida. Aquí le tengo a la señora María Eugenia Marín. Con la señora María Eugenia Marín hemos estado en una cantidad de reuniones en el consulado porque ella tenía que ver mucho con Ecuatoriana de Aviación Mm, y Sasca, creo. A lo mejor usted le ha de conocer a María Eugenia Marín. Ella trabaja todavía con todo lo que es como está más Delgado Travel, o sea, en la parte de carga. O sea, por ejemplo, mm, tenemos personas aquí valiosas con una cantidad de información, pero una información de vida, de, como dice el que no hace un recuento de la historia se pierde toda la importancia que claro. tiene no cometer los mismos errores, ¿no? Entonces aquí también tenemos un saludo de Juan Peña, dice saludos desde el Chimborazo, Ecuador. Miguel Gallegos dice Huillapanga, creo que nos está hablando ya en quechua, ¿no? Yo ahí sí que ya me perdí. Tema web, felicitaciones, dice este programa muy instructivo para demostrar, dice felicitaciones. También Miguel, nuevamente aquí está Marcelo Luna, dice saludos a todos. Juan Carlos Guamán, saludos, dice muy buenas noches, dice felicitaciones por el programa. Y así nos sigue dando algunos mensajes, ¿no? Que le agradezco. Si me permite, me gustaría escucharle qué es lo que están entendiendo de todo lo que estamos haciendo a Pamela, Fátima, Pamela y a Betsabé. Voy a comenzar con Pamela. ¿Por qué? Porque con ella ya tuvimos la oportunidad de sentarnos con autoridades y hablar sobre este mismo tema. Pero ahora usted que como ex ministro, ¿no? Que ya hemos ampliado mucho más los temas, hemos analizado un poquito, ya como usted mismo lo puso desde el principio, los macroproyectos, ¿no? Aquí nos fuimos de los macros a los micros y a los mini proyectos. Adelante, Fátima, por favor, ¿cuál es tu impresión, tú como joven y que estás en la universidad estudiando y muchas de las veces te has preguntado dónde están las oportunidades de trabajar? ¿Qué piensas ahora? Bueno, creo que es una charla muy enriquecedora, porque obviamente tenemos un desconocimiento total de todo lo que tiene nuestro país, de todos los recursos que tiene, todo lo que maneja, en todo lo que podemos trabajar. Como el ejemplo que usted mencionó, lo que están haciendo los jóvenes allá en esa escuela. Realmente, solo un poquito de lo que podemos hacer con todo lo que tenemos aquí en el país. Además, como dijimos, nosotros salimos con una mente cerrada, de acabamos de estudiar, nos metemos a una empresa de alguien más a trabajar, nos jubilamos y ya. Cuando deberíamos salir realmente con una mentalidad de emprender, de poder poner nuestro propio negocio, de poder crear algo más, de poder dar valor agregado a algo más. Entonces, realmente es muy enriquecedor todo esto, ver también la historia del Ecuador, que creo que muchos desconocemos en cuestión a que tenemos aquí la materia prima y no la aprovechamos. Mandamos a que hagan los demás y otra vez volvemos a traer. Entonces, realmente desaprovechamos bastante esas situaciones. Muchísimas gracias, Fátima. Pamela, vamos a pasar con Betsabé, ¿no? Que también estamos ya, Betsabé, estamos trabajando, le digo, un proyecto no hidroeléctrico, sino es de magnetos, es una tecnología muy adelantada. Hoy, por ejemplo, hablaba con un científico ecuatoriano que está en Europa. Le decía, mira, aprovecha, esta es la oportunidad de que nosotros, por ejemplo, en el oriente ecuatoriano tenemos cualquier cantidad de uranio. El presidente abrió la oportunidad de que las empresas tengan que tener su propio recurso hidroeléctrico de electricidad, ¿no? Entonces, si tenemos uranio, en Rusia
un reactor de uranio cuesta $250,000, que para muchos van a pensar que bárbaro, ¿cuánto? Claro, hay otros componentes más que se necesita, pero conozco un amigo que es especialista en eso, es un científico panameño que trabaja para el gobierno de Rusia, y Rusia está muy adelantado en esto de la energía eléctrica en base del uranio. Pasamos contigo, Betsabe, para que nos des tus comentarios y cómo ves ahora sí las oportunidades. De seguro que vas a tu provincia también le vas a pedir al director de turismo, necesito conversar, mire, hablamos con el director de turismo de allá, de Zamora, que de, pues, mire, que a ratos me olvido con tantas cosas que vengo manejando, pero De ¿cómo ves Morona, esta Santiago. Morona, Santiago, ¿cómo ves esa oportunidad? Bueno, buenas noches con todos. Mi nombre es Betsabe y sobre este podcast nos deja una enseñanza como estudiantes porque de lo que mencionaba que no basta con tener ideas o entusiasmo para poder emprender o invertir, sino que se necesita una preparación, análisis y una visión estrategia sobre de nosotros. También que mencionaba que la mayoría de los negocios fracasa no por la falta de esfuerzo, sino por la falta de planificación o por no prever los riesgos del entorno que tenemos. También comprendí que en Ecuador hay muchas oportunidades en el turismo, en la Amazonía, en el vínculo que tenemos, pero también hay muchas amenazas, como la inseguridad que ahora estamos viviendo en el Ecuador, que está muy inseguro. También las oportunidades las veo como puertas que requieren de la preparación para poder abrirse y así poder aprovechar nosotros como estudiantes. Gracias, gracias, Betsabé. El compromiso, no, ingeniero, va a ser no que Betsabé y Pamela van a hacer un resumen de este podcast. ¿Por qué razón? Porque así tenemos que ir demostrando el talento que tienen las jóvenes, ¿no? Cada reunión que tengo les pido a ellas que hagan un resumen y le entrego al entrevistado para que se den cuenta el potencial que tienen no solamente ellos, sino habrá muchos jóvenes más, pero que no se les está tratando de la forma que se merecen, ¿no? Que tengan un respeto, una consideración y que sean parte de estas conversaciones. Porque a veces piensan que el joven todavía está como perdido en sus juegos. Pero obviamente hay muchos jóvenes que están distraídos en la vida, pero si tenemos estudiantes sobre 9.5 o 10 sobre 10, son gente que están comprometidas con su futuro, pero muchas de las veces no ven el camino, cómo desarrollar todo ese conocimiento para que ese futuro tenga esas oportunidades. Así es que era una hora de podcast, nos hemos alargado 1 hora y media y pudiéramos alargarnos mucho más, pero ya tenemos que llegar a nuestro final. Así que pasaría con usted para el mensaje y que quede el compromiso de muy pronto invitarle acá a los Estados Unidos. Yo me comprometo, particularmente me comprometo que usted venga acá a los Estados Unidos. Estoy trabajando con algunas alcaldías de acá de Conérico para que usted tenga una reunión con todos los conciudadanos de ahí, de donde usted está en la provincia, ¿no? De Morona, Santiago. ¿Para qué? Para que estas personas sepan las oportunidades que tienen, no solamente de irse a pasear, sino posiblemente tendrán tierras que no están haciendo uso, pero con una visión de un tipo de emprendimiento así, van a decir, espérate, a mí me conviene comenzar a trabajar con mi gobierno seccional, ya que la prefectura, ya que la persona que representa el turismo ya tiene un verdadero conocimiento de cómo funciona esto, y al tener este encuentro usted con ellos, puede tener muchos inversionistas, porque hay una gran cantidad de empresarios. Son 7.000 millones de dólares que se envía anualmente al Ecuador. Una parte de esos millones se van para casas que nunca viven, carros que nunca van a manejar, Ujú. cuando pudieran ir a disfrutar de las inversiones que hagan. Así que paso con Sí, usted, ingeniero, y sobre todo agradecerle el tiempo que nos ha brindado. muchas gracias a usted, sobre todo el tiempo, a Betsabe y a Fátima también por su tiempo y a todos los amigos que nos escuchan y nos miran a través de esta señal tan importante de latino que está hoy que hemos podido conversar. Primero como Morón Santiago y también en nombre de Tillo, del prefecto de Tillo Uyuncar. Él es un achuar, tiene esta gran honor y oportunidad al día de hoy
estar frente a la provincia de Morona Santiago, como conversábamos, una provincia que vive la interculturalidad, pueblo mestizo, shuar y achuar. Y sobre todo, yo como coloquio, en base a todo lo que hemos conversado, que realmente han pasado más de una hora, pero se nos ha hecho súper corto. Parece que Sí, nos faltó mucho tiempo ahí. Primero, ya desde la última parte que habíamos conversado, y sobre todo para los más jóvenes, ¿no? Un poco nuestra misión de conversar es tratar de trasladar la sabiduría. Ahí hay un dichos tan populares en el Ecuador, si el viejo pudiera y si el joven supiera, que son el coloquio popular en los dichos antiguos. Uno, estamos en el siglo XXI, hay un mundo digital y creciendo enormemente. Entonces hay dos mundos, hay un mundo físico y hay un mundo digital. Este mundo digital permite cerrar unas brechas como las que hoy estamos trabajando. Estamos trabajando en diferentes locaciones cada uno de nosotros, pero conectarnos. Y en base a ese mundo digital hay una vida digital para los destinos turísticos, para los negocios, para las empresas y demás. Quien no logre entender eso, se está perdiendo la mitad de la vida de lo que es del siglo XXI en adelante, donde sí sigue existiendo la vida física, pero hay toda una vida digital que está ahí. Y esa vida digital puede tener, de alguna forma muy cruda, dos vías. La una de entretenimiento y no haber hecho nada nunca, sentarme a ver películas, series, chismes y todo lo demás, o usar esa tecnología para construir una vida digital productiva que me permita en el paso del tiempo desarrollarme porque las nuevas herramientas, como habíamos conversado, como la inteligencia artificial, es un buscador que va a buscar sobre esa vida digital. Como tanto, si no hay nada escrito sobre esa vida digital, para los jóvenes es muy importante entender eso y agregar valor en esa vida digital. Dos, vamos a convivir, porque ustedes más aún, al estar en Estados Unidos y al ver el avance de la tecnología, estamos a 10 años de poder vivir 100 años o más. Y esto no lo digo yo, lo dicen los estudios de biotecnología, ya lo dicen varios expertos. Si logramos en estos 10 años vivir, en 10 años va a ser completamente accesible a través de un medicamento, a través de un tratamiento, a través de lo que sea, que por biotecnología podamos extender nuestra vida 100 años más incluso o más. Eso está marcado en el punto de la biotecnología y es irreversible porque ya están en estudios bastante avanzados. ¿Y eso qué significa? Que hoy mismo, hoy, ahora que estamos conversando, ya estamos conviviendo muchas generaciones. La generación silenciosa, que es las baby boomers, 65 para arriba, las silenciosas son mayores a los baby boomers. Los X están 45 a 55 aproximadamente, millennials, que ya están hasta los 35 aproximadamente, centennials, nacidos en el año 2000 en adelante, y lo que les iban a llamar pandemials, en que eran ya luego de la pandemia y demás, hoy ya son generación alfa y generación beta. ¿Qué estoy diciendo? Que estamos ya conviviendo 7 generaciones. Entonces, para los jóvenes, tienen el mejor momento de la historia porque se compara al tema de la inteligencia artificial, que ya lo estamos viviendo al día de hoy con acceso a todos, como la revolución industrial de 1900 y pico. Entonces, hay un momento muy de punto de inflexión. Dos, conviven 7 generaciones y con los factores que yo dije, muy probablemente convivamos en esa extensión de vida 8, 9, 10 generaciones. Y las necesidades, en cambio, lo que sí es muy importante es acercar ese pensamiento, entender que en el ámbito productivo debemos encontrar soluciones a los temas de oferta y demanda. Hay demanda donde hay problemas. Lo hemos conversado el día de hoy. Temas de agricultura, temas de agroindustria, temas de turismo, temas de distancia, temas de movilidad. Y todavía siguen siendo temas, aunque parezca increíble, incluso del siglo XX. Y al final empezamos a tocar ya problemas del siglo XXI que son la inteligencia, entre otros temas. La demanda está ahí y puede ser creciente y más aún si entro a uno de estos nichos de las generaciones que he hablado. Para la generación silenciosa, ¿cómo vivir más? Para baby boomers, ¿cómo vivir más? Porque tienen más tiempo libre. Para los X, para los millennials, ¿cómo retirarse antes?
para poder tener más tiempo de vida o entrar a tener un minor, entre otros temas, o varios minors adicionales para vivir otro tipo de vida que sea. Y ya para las otras generaciones, centennials, alfa, beta, y en adelante las que vengan, ¿cómo no termino destruyendo mi ecosistema? Porque todavía, hoy a junio del 2025, más aún con los factores bélicos que se están prendiendo en este momento, somos la única especie, por lo menos terrestre, que está a punto de seguir destruyendo su ecosistema, teniendo todo el raciocinio que se supone que tenemos los seres humanos, los Homo sapiens como tal. Entonces, ojalá hay muchos retos que son de demanda, como acabamos de ver, y que se necesita mucha innovación. Y ahí vienen ya las nuevas generaciones para, a través de empresas, de emprendimientos y de otro tipo de acciones, vayan dando soluciones a esa demanda y crucen el punto de oferta y demanda, puedan sacar su punto de equilibrio y luego renten por ese conocimiento que tienen. Espero haber sido súper concreto y como usted decía hace un momento, para mí, incluso en el Ecuador, a pesar de los años que tenemos, en el Ecuador todavía el ámbito del turismo está naciendo, porque todavía hay muchas cosas que resolver, hay muchos nichos desatendidos, hay gran potencialidad. Y dos, en gran parte incluso es un gran negocio inmobiliario desde el punto de vista económico, que hoy tal vez no lo valoremos, pero en función de las condiciones que estamos teniendo con respecto a la tierra y a nuestro comportamiento como seres humanos, a futuro estos ecosistemas tan valiosos, definitivamente, porque es un hecho, van a ser mucho más costosos. Hoy no lo podemos entender, pero a futuro mejores sistemas, que tengan aspectos orgánicos, que tengan calidad de aire, que tengan calidad de agua, que tengan mejores condiciones de vida, en otras palabras, porque nosotros dependemos de estos factores, definitivamente van a ser mucho más costosos. Por eso es no solo un factor de negocio o servicio turístico, también es un factor inmobiliario en el mediano y en el largo plazo como turismo y definitivamente también estos otros conceptos de bioeconomía, desarrollo sostenible que irán implantándose mucho más en Latinoamérica en el paso del tiempo como tal. Ahí hay oportunidades para los más jóvenes, definitivamente. No, gracias. Mire, no me quiero olvidar ya que usted, eh, como digo, mientras más temas siga abriendo, más cosas. Y no me quiero olvidar esto, ¿no? Hace unos 10 años yo presenté un proyecto para el Valle de Yunguilla. Yo tenía unas propiedades allá, es un clima sumamente especial, ¿no? Presenté un proyecto para los seniors, ¿no? Para las personas ya retiradas sobre los 65 años. Para las personas que viven acá en los Estados Unidos, y en especial en el área de la ciudad de Nueva York, hay una parte que se llama Coney Island. Es donde que antiguamente se hacía los hippies, la playa desnuda, nudistas, pero ahí han hecho más de unos 100 edificios, siquiera de 10 pisos. ¿Por qué? Porque ahí están retirando a las personas de la tercera edad. Esto es acá en la ciudad de Nueva York, ¿no? Ujú. Si usted habla de la parte de Europa, hay ciudades en Italia, en Francia, en Inglaterra, en todos estos que se están quedando vacías. ¿Por qué? Porque están sacando a los indios que no hay quien les cuide y les llevan a la ciudad para poderles cuidar, porque no, como los hijos, los nietos, no han reproducido más generaciones. Mire, como están apareciendo, también están desapareciendo, ¿no? Claro, Entonces, ellos no quieren responsabilidades con niños. Entonces ya no hay quien cuide a esos ancianos como una responsabilidad del Estado y como tienen su jubilación, pues les llevan a centros de cuidado. Entonces, el proyecto que presenté es justamente para ese tipo de trabajo. Pero ahora que estoy acá en Connecticut y me siento a conversar con el gerente administrativo de la alcaldía de Waterbury y otros líderes, acá sorpréndase, $2,700 mensuales pagan por cuidar a una persona de la tercera edad. Si usted tiene una casa acá y tiene 2, 3 cuartos vacíos, usted puede llevar 3 seniors y usted les cuida y les pagan dos mil setecientos por cada dólares uno. por cada uno. Wow. Y, imagínense lo que sería para Ecuador con una visión. Por eso digo, los gobiernos seccionales en nuestro país tienen que estar informados de todo esto, Es que porque es va a ser unas global. fuentes, claro. Imagínense la necesidad que tienen acá, que no paguen los 2,700, pero que paguen por $1,000 por cada uno. Oiga, un salario para una gente. Acá hay una gran necesidad de enfermeras y doctores. Ujú. Lo que en el Ecuador, el otro día que estaba viendo, hay una sobrepoblación de abogados.
médicos que han estudiado 18 años están poniendo inyecciones ganando $400 mensuales, ¿no? Entonces, cuando ahí hay la oportunidad de que un gobierno seccional llegue a acuerdos con la ciudad, ¿no? Porque ellos tienen la responsabilidad y tienen ese pago y diga, ¿sabe qué? Nosotros vamos a cuidar a todos estos ancianos, vamos a hacer unos edificios y ahí viene la parte que uno no ve, ¿no? La parte que queda como en ese hueco ciego, porque la familia va a querer saber dónde está. Entonces, Claro, y va a imagínense si hay viajar. complejos turísticos que les reciban y le digan, no, no, ven, acá está tú. Y si esta persona, como es acá en los Estados Unidos, tiene, como nosotros decimos, hay un huachito de terreno, un pedacito de terreno, por eso tiene que ser amplio, porque ese señor va a salir todos los días a ver si está creciendo esa planta, pero ¿qué va a dar? Mano de obra, una persona que le acompañe, le ayude a acabar, ponga la planta. Economía. Sí, como usted ve, la mayor parte de extranjeros que realmente son extranjeros de bien, no todos los extranjeros hay que tener cuidado, y si no vayan a conocer Rolón y ahí me cuentan la historia, ¿no? Entonces, usted va a ver en algunas ciudades donde que los extranjeros llegan a sembrar, llegan a convivir, llegan a realmente ser productivos y a dar un ejemplo a la juventud. Entonces, este tipo de extranjeros son los que están necesitando ese cuidado y no hay acá. Imagínense, la ciudad está pagando $2,700 por cada anciano que usted pueda llevar a su casa que esté cómodamente. Claro, el cuidado es 24/7, pero Claro, usted puede pagar a otra persona que le ayude. Pero si van a nuestro país, imagínense en el oriente, un clima cálido todo el año, quiere irse a pasear en la playa, de ahí nomás vamos. Acá usted va a ver que todos los fines de semana, a lo menos en el invierno, llenan los buses ahí. Es un negocio para los buses tremendo. ¿Por qué? No sé si usted conoce aquí Atlantic City, que está en New Jersey. Ese es ujú, un área de casinos. Ahí les llevan a las máquinas de 5 centavos y todo el día van a estar allá. Y los casinos les dan un cupón de $20 para que jueguen y tienen el almuerzo gratis. Y ellos gastarán unos 100, $200, pero en el volumen que llevan, ya se puede imaginar la cantidad de dinero. claro. Eso, y por otro lado, no me quiero olvidar esta parte que va a ser muy interesante. Acá hay muchos chefs ecuatorianos, ¿no? Pero Ujú, chef de restaurante 5 estrellas, un almuerzo ahí, lo más barato era unos 250, $200, poniendo como almuerzo, claro que son platos de óptima calidad, pero son platos pequeñitos. Entonces conversaba con un amigo que tiene otro amigo que trabaja en el área de postres. Entonces el dueño de lo que tiene son como 4 franquicias de unos restaurantes franceses que sirven fondue, ¿no? Que es que le ponen el ollita, el chocolate, ahí mismo está como la cocina en medio de la mesa, ¿no? Y le ponen el chocolate con vino y con todo y le dan un poco de frutas, pero esos chocolates son de alta calidad, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? El dueño del restaurante le dice al chef, le dice, oye, vas a tener que llevar a Ecuador ya que tú eres ecuatoriano. Y el chef le dice, ¿para qué yo te voy a llevar a Ecuador si no te quieres ir a ningún lado? Le dice, no, chequea la etiqueta de la envoltura del chocolate. claro, Viene de Suiza, pero la materia prima es de viene de Ecuador. Ecuador. ¿Se ve? Algo estamos haciendo mal. No, y ojo, ahí qué importante la última parte que usted dice y ya nuestro siguiente salto cuando hablábamos del cacao. Si nosotros casi 300 años, cercanos a los 300 años, exportamos la mejor materia prima, porque hasta el día de hoy exportamos el cacao, la materia prima, el cacao arriba en especial. Dos, si desde hace 25 años tenemos el mejor chocolate, ¿cuál es el siguiente salto? Los chefs, ¿Ah? los Y tenemos chocolatiers. ecuatorianos aquí, Tenemos que imagínense. pegar el siguiente salto, que son los chefs chocolatiers. O sea, nosotros deberíamos tener una visión como país que debe decir, en los próximos 25, porque 25 años me tomó que un chocolate se conozca, el mejor. Ahora se necesita que ese se use y necesito un ejército de chefs chocolatiers, porque yo en el 2050 voy a ser la potencia mundial de chocolateros de Latinoamérica. 5 años sería demasiado. cinco ¿Ya? años. Estamos en el dos Porque mil tengo la veinticinco. materia prima, tengo ya la materia prima desde hace 300 años, el cacao arriba, ecuatoriano. Tengo el Tiene mejor capital humano chocolate acá. desde hace 25 años. Y aparte, es dificilísimo hacer la materia prima, es dificilísimo hacer el chocolate. Acá es capacitación a un ser humano. Acá lo tiene, el capital humano con Ya. conocimiento lo tiene. Mire, si nosotros hiciéramos una verdadera aplicación de lo que es la transferencia de tecnología cuando hablamos de tratados de libre comercio,
la historia fuera completamente diferente. No voy a entrar en ese plano porque nos Nos alargaríamos en la vamos de largo. conversación. Sí, 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 porque ahí tendríamos que hablar, por ejemplo, cómo entran las divisas al Ecuador. Ujú. Entonces, y ahí ya tenemos que irnos ¿Las abriendo. formales o las informales? Bueno, hay mucho tema que tratar ahí, ¿no? Pero me gustaría. Veo que usted tiene el conocimiento de todo esto y uno acá como consultor tiene como que saber de todo un poquito, ¿no? Y tiene que saber bien, porque cuando da consultoría no hay opción a la equivocación porque le están pagando para solucionar problemas, Exactamente. no para causar problemas, ¿no? Entonces, y acá hay un equipo de trabajo, no soy solo yo. O sea, cuando se da la consultoría, hay muchos expertos en diferentes áreas. Yo soy uno de los cientos que están en medio de todo esto, pero realmente estoy súper agradecido. Creo que no acabaríamos la noche, pero vamos a pasar para la despedida para que Betsabe también nos deje su impresión y comprometerle, ¿no? No que ellas son muy comprometidas en el resumen de hoy y que le hagan llegar, porque Muchas lo que nos gracias. interesa es saber eso y que esto se pueda replicar con otros jóvenes, posiblemente allá en Morona, Santiago, ¿no? Donde que la próxima en pantalla le tengamos a unos jóvenes de allá hablando con los ciudadanos que son de Morona, Santiago, pero que están aquí y diciéndole, mira, Ujú. aquí te tengo ya 10 proyectos sustentables y sostenibles que demuestran el retorno de capital. Así de sencillo. Adelante, Perfecto. Bueno, nosotros agradecemos profundamente por su valioso tiempo y sobre todo por su conocimiento práctico y estratégico que nos ha brindado. También sus experiencias, reflexiones y sobre todo la visión del turismo, también del emprendimiento y el desarrollo territorial, aparte de que nos dio el compromiso también a nosotros abrirnos más en estos temas que son muy buenos y que nos dan más conocimientos a nosotros como estudiantes que estamos recién aprendiendo. Muchísimas gracias y que tengan una buena noche. Muchas gracias, gracias, Betsabe. Betsabe. Y una recomendación, hay un libro que se llama Lean Startup, que es un libro súper interesante para poder arrancar siempre los emprendimientos. Y se resume en lo siguiente: la base de las startups son tecnológicas, pero lo que dice es, arma rápido el prototipo y empieza a probarlo. Y si el prototipo no funciona, cambia la estrategia a otro y da. Porque normalmente venimos de un pensamiento mucho del siglo XX, XXI, XX, XIX, que es arma todo el megaproyecto, pon la fábrica y empieza a hacer. No, aquí te dice, arma el prototipo y empieza a probarle. Si empieza a tener demanda, dale escalabilidad. Y si no, el mercado o no está listo o no necesita o no demanda ese producto, que hemos hablado también la noche del día de hoy. Entonces, es un libro súper interesante a los jovencitos que quieran entrar en el tema de emprendimiento y demás. Lean Startup eh, les va a ahorrar mucho tiempo y vida como tal. Gracias. Fátima, no sé si a lo mejor puedes prender la cámara o ya se ocupó en algo, ¿no? Porque, No, aquí estoy desde hace rato, sino que no me permite prender la cámara. Dice que el anfitrión le bloqueó o algo así. no sé si Carla, bueno, adelante, te vamos a escuchar y todos los que están sintonizando también. Y este programa queda grabado en Latino 2 Radio, Prensa y Televisión en Facebook. O sea, si quieren compartir también, gracias. Adelante. Ya. Listo, bueno, primero agradecerle por su tiempo y segundo por su conocimiento. Obviamente creo que esto nos abrió la mente a todos, tanto a nosotras como a los que nos están oyendo. El conocimiento de el turismo que puede existir en el Ecuador, el desarrollo económico que podemos tener también, los problemas que podemos resolver, como usted mencionó, la inseguridad y toda esa cuestión que son problemas que realmente tenemos que resolver para poder tener un desarrollo económico. Entonces, gracias por su conocimiento, por su tiempo, por las historias también que nos contó sobre todo del cacao, que nos abrió la mente en cuestión a materia prima, que nosotros podemos producir los productos acá mismo en vez de simplemente mandar la materia prima para después otra vez importar. Entonces, muchas gracias y buenas noches. Gracias. Ingeniero, queda comprometido cualquier empresario de allá, de la provincia donde que usted esté, que desee que se le elabore un proyecto en cuanto a, desde acá, con el conocimiento que tenemos y que también conocemos del sector, nosotros estamos encantados de trabajar. Si algunos jóvenes de allá con ese promedio quieren participar, podemos, o si no, aquí está Fátima y Betsabé, con las cuales vamos ya a presentarle un resumen de esto que prácticamente
garantizado va a ser un anteproyecto de los que seguiremos conversando. Que tenga una muy buena noche. Muchísimas gracias. Y Carla, paso contigo. Y mil disculpas, nos alargamos más. Carla, solo queda hasta y ya nos fuimos más de media hora. Muchas gracias, Carla. Que tenga una muy buena noche a todos y gracias por sentirnos. Pásenla bien. Cuídense. Muchas gracias.